El carbono es el componente básico de todas las macromoléculas que caracterizan a los seres vivos. Dicho de otra manera, de los materiales con los cuales están constituidos los organismos. Los compuestos orgánicos todos contienen carbono, desde el organismo más pequeño hasta las enormes ballenas. Todos están constituidos en un alto porcentaje de carbono, distribuido cuidadosa y específicamente en sus compuestos como carbohidratos, grasas, proteínas y ácidos nucleicos. El carbono es el elemento que se encuentra en más altas cantidades en la materia viva. Una manera fácil de constatar la presencia de carbono es quemando algunas plumas de ave o un mechón de cabello que va a producir un olor a quemado. Esto es por la presencia de carbono que se encuentra en toda materia viva. Tanto plantas como animales requieren de grandes cantidades de este elemento. Según cálculos, cada año una hectárea sembrada de caña de azúcar extrae hasta 20 toneladas de carbono de la atmósfera por medio de la fotosíntesis, los mismos que son devueltos de nuevo a la atmósfera por diversos mecanismos. En el medio físico o mundo no vivo de la Tierra existen dos grandes almacenes de carbono. Uno, algunas rocas que contienen carbonatos como las calizas en la corteza, y dos, la atmósfera y la hidrosfera terrestre, aunque en estas últimas en mucho mayor proporción. La mayor reserva de carbono se encuentra libre en forma de gas en la atmósfera y disuelto en los océanos y en las aguas continentales. El hecho de que la mayor cantidad de carbono en la Tierra se encuentra en la atmósfera y en la hidrosfera le da el carácter de ciclo gaseoso. De la atmósfera, el carbono entra al mundo de los seres vivos por medio de la fotosíntesis que realizan los vegetales. Proveniente de la atmósfera, el carbono en forma de dióxido de carbono pasa a los vegetales terrestres y acuáticos. Los vegetales lo emplean para construir sus propios cuerpos y de estos pasa a los animales cuando ingieren plantas y a su vez construyen sus cuerpos. Plantas y animales devuelven una parte a la atmósfera por medio de la respiración, que es un proceso inverso a la fotosíntesis. El carbón que no fue devuelto durante la respiración y que constituye a plantas y animales, cuando estos mueren, es devuelto a la atmósfera por acción de bacterias y hongos de la putrefacción y fermentación. La vía por la cual los organismos sacan carbono de la reserva ambiental es la fotosíntesis. En este proceso, el dióxido de carbono es tomado del aire o del agua en la cual está disuelto y es unido por el hidrógeno, tomado de las moléculas de agua para convertirlo en moléculas de carbohidratos. Como lo explica esta reacción, dióxido de carbono más agua más energía luminosa equivale a glucosa más agua más oxígeno. Todos los vegetales terrestres y acuáticos extraen del aire y del agua enormes cantidades de carbono. Durante la fotosíntesis, además de construir carbohidratos, las plantas liberan oxígeno a la atmósfera. Los animales utilizan los carbohidratos de las plantas para alimentarse y así construir sus propios cuerpos. El oxígeno de la atmósfera es utilizado para la respiración de los organismos y de esa manera
por medio de la respiración, se está devolviendo constantemente dióxido de carbono a la atmósfera. Comparen estas dos reacciones químicas. Durante la fotosíntesis, el dióxido de carbono se combina con el agua, con la ayuda de la luz para formar glucosa y oxígeno. En cambio, en la respiración partimos de glucosa y del oxígeno, y como resultado se produce dióxido de carbono y agua. Pero la sola respiración no bastaría para devolver a la atmósfera el suficiente dióxido de carbono para equilibrar el oxígeno consumido durante la fotosíntesis. Se debe tener muy en cuenta la importancia que tiene el que existan los organismos reductores o descomponedores. Si no existieran estos, se acumularían los restos de las plantas y los animales. Quizá para devolver el dióxido de carbono a la atmósfera se tendrían que quemar los restos de los organismos. Pero ¿y qué pasaría con los animales de los océanos, los cuales representan aproximadamente el 85% de los seres vivos? También, si no existiera dióxido de carbono en la atmósfera, no se llevaría a cabo la fotosíntesis y por ende no vivirían las plantas, lo cual traería como consecuencia la ausencia de oxígeno en nuestro medio ambiente. Así que sin plantas, en poco tiempo los que respiramos nos terminaríamos el oxígeno que existe en la atmósfera, pues al no haber quien repusiera el oxígeno que se consume, terminaría por agotarse. No todo el carbono de las moléculas de los organismos regresa rápidamente al depósito de oxígeno. Una parte abandona el ciclo durante largo tiempo y se introduce en la corteza terrestre. Esto ocurre por procesos que aún no son comprendidos en su totalidad y que conducen a la formación de combustibles fósiles. Estos procesos deben ocurrir bajo ciertas condiciones climatológicas y geológicas. Los organismos son comprimidos bajo el agua y no son atacados por bacterias, sino que sufren una serie de cambios químicos para formar turba, carbón cardo o lignita y carbón. Los cuerpos de algunos organismos marinos pueden sufrir cambios semejantes y formar petróleo. En la corteza terrestre, muchas rocas contienen carbonatos, como la piedra caliza y el mármol. Pero de todas maneras, tarde o temprano vuelven al ciclo. Los combustibles fósiles cuando son quemados y liberan dióxido de carbono a la atmósfera, y las rocas cuando son intemperizadas, y así la cantidad de carbono en el ciclo permanece casi constante. El carbono es el elemento presente en mayores cantidades en la materia viva. La mayor cantidad de carbono se encuentra en forma de dióxido de carbono gaseoso, disuelto en el agua y en la atmósfera. Los vegetales toman dióxido de carbono en el proceso de la fotosíntesis y la incorporan a sus cuerpos, y de ahí es tomado por los animales. Los organismos regresan dióxido de carbono a la atmósfera por el proceso de la respiración y por la descomposición de su cuerpo.